Sí. Bueno, empezamos. Querida secretaria de Estado, estimado embajador, Gaspar, Alfonso, analistas de CESCE, es para mí un placer inaugurar esta jornada sobre un tema que en los últimos meses, tiempos, está generando ríos de tinta, como es la posición de China en el nuevo orden internacional, el crecimiento de su influencia en todos los ámbitos y la tensión con los Estados Unidos por el protagonismo y liderazgo mundial. Lo hacemos de la mano, en primer lugar, de la Secretaria de Estado de Comercio, que acaba de estar en China y que ha tenido la oportunidad de compartir con los dirigentes del país y con muchas empresas instaladas allí la visión sobre los retos y oportunidades que ofrece el nuevo marco comercial internacional. Y también con dos grandes conocedores del país, como es el ex embajador de España, Rafael Díez Callar, y el consejero económico y comercial, Alfonso Noriega, además de nuestros analistas de Riesgo País. Así que el interés y utilidad de la jornada están más que garantizados. No voy a extenderme, pero sí me gustaría aprovechar la oportunidad para trasladar dos mensajes que me parecen relevantes y oportunos. El primero tiene que ver con el nuevo marco comercial internacional que se ha visto sacudido este año y que ha hecho que en todo el mundo se hable de aranceles. Aunque esta haya sido la palabra que más refleja el nuevo orden comercial, los cambios geopolíticos, comerciales y de equilibrio de relaciones se han venido gestando desde hace ya un tiempo. Nos adentramos en una nueva era de incertidumbre donde el proteccionismo y la prioridad de la seguridad imperan frente a la eficiencia económica. Sin embargo, lejos de ser totalmente impredecible, el nuevo mundo es terreno que nuestras empresas pueden conquistar. Y este es un mensaje clave. Es fundamental trabajar de forma conjunta para que las empresas dispongan de todas las herramientas de información, de financiación y de aseguramiento necesarias para que puedan abordar este nuevo escenario con total garantía. Mi segundo mensaje está relacionado precisamente con las empresas españolas que, tras muchos años de durísimos ajustes, están ya preparadas para ser más asertivas en el ámbito internacional. En poco más de una década, nuestro sector exterior se ha convertido en uno de los motores fundamentales del crecimiento económico. Contamos con el talento, la capacidad, la visión y el empuje necesario para aprovechar este nuevo contexto. Pero nuestras empresas también cuentan con instrumentos públicos para ayudarles a navegar este nuevo entorno. El Plan de Relacionamiento Comercial es uno de los mejores exponentes de cómo la acción pública y la colaboración privada, trabajando de forma conjunta, pueden ayudar a las empresas. En este plan, y permítame que hable de mi libro, CESCE está teniendo un papel importante con el refuerzo de nuestra cobertura por cuenta del Estado. Somos uno de los principales instrumentos públicos y un socio de referencia para apoyar a las empresas españolas en sus procesos de crecimiento e internacionalización. Las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de contar con la cobertura adecuada que garantice sus transacciones comerciales y eso lo estamos notando. Cerraremos el año muy por encima de los 5.000 millones de euros de volumen de seguro contratado con garantía del Estado, un máximo histórico, superando incluso esos máximos de la crisis financiera. También, por lo que respecta a la cartera asegurada, es decir, el riesgo en vigor, superaremos los 20.000 millones, máximo total de la historia de CESCE. El reto para los próximos años es claro. Las empresas nos piden más CESCE, más cobertura por cuenta del Estado. Y ahí vamos a estar, no solo para las grandes empresas, sino también para las pymes, ayudándolas en su proceso de expansión exterior. Termino ya con un especial agradecimiento a nuestro equipo de Riesgo País, que durante este año ha realizado un trabajo magnífico con análisis útiles y actualizados sobre nuestros mercados de exportación. No solo nos ayudan a nosotros y a las empresas a comprender mejor qué está pasando en el mundo, sino también cómo transformar estos retos en oportunidades. Muchas gracias y tiene la palabra Gaspar Atienza, el presidente de la Fundación Análisis de Política Exterior, que nos va a dar las claves del último número de la revista y que aborda en profundidad el tema que hoy nos ocupa. Y a continuación, antes de pasar a la mesa redonda, inaugurará la jornada la Secretaria de Estado de Comercio. Muchas gracias.
Buenos días, yo soy Gaspar Atienza, presidente de la Fundación Política Exterior, secretaria, embajador, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Yo quiero iniciar dando las gracias a todos ustedes por estar aquí hoy, a CESCE por acompañarnos, por organizar este acto con la Fundación Política Exterior. Política Exterior es la revista que tienen todos ustedes en la mano, es una revista que en enero del 27 cumplirá 40 años, que la fundó Darío Valcárcel, que la han llevado Pepe Gómez Navarro, Aurea Meltó, Josep Piqué, José María Areiza, y tenemos un equipo con una nueva directora, Belén Becerril, que llevamos casi ya 2 años y medio llevando la revista, intentando remontar y la conversión de una sociedad en una fundación. La revista que tiene en la mano es la única revista en español que analiza temas internacionales, y lo hacemos desde la máxima independencia, desde la máxima pluralidad y con el máximo rigor. Y lo intentamos hacer, francamente, excelente. Cuando iniciamos el proyecto desde la Fundación hace 2 años, estábamos en una situación un tanto incómoda y CESCE nos abrió la puerta inmediatamente. Comprendimos que no solamente desde la Fundación de Análisis Política Exterior teníamos que acceder a la inteligencia infinita de CESCE del mundo internacional, sino contar con ellos y aprender de ellos para poder hacer mejor nuestro trabajo en la revista, en los foros y en los coloquios que organizamos. Y por eso a CESCE le estamos muy agradecidos siempre. Con el actual equipo, cuando tomamos cuando este equipo tomó las riendas, lo que hemos conseguido básicamente es conservar el prestigio de esta publicación y contar y rehacer una extensísima red de analistas, de apoyo, de instituciones, de empresas con las que contamos. Estamos hoy en día siguiendo adelante con nuestro proyecto. El número que tienen ustedes en sus manos trata sobre China. Tenemos un equipo editorial muy amplio en que discutimos de qué queremos hablar, qué debate queremos poner encima de la mesa, porque Política Exterior es la revista y el debate que ello conlleva. Y en esta decidimos hablar de China, atrevernos con China, ¿no? Tenemos grandes piezas. ¿Qué voy a decir yo de China cuando me va a seguir la secretaria, cuando tenemos estos panelistas? Ya estaba aquí Pablo antes, pero, por ejemplo, en la pieza de Rafael Loring de CESCE, sí que se debate la confrontación de Estados Unidos y China, esa confrontación que está o que nos viene o que vendrá, ¿no? Nos sentamos hace un tiempo con algunos representantes chinos que nos decían, bueno, es que nosotros nos hemos ido unos siglos, pero estamos de vuelta. We are back, decían, con gran expresión. Termino para celebrar el acuerdo que CESCE, que la Fundación Política Exterior ha tenido el orgullo de tener con CESCE estos 2 años, que nos trae aquí hoy. Y les animo a todos ustedes a que se suscriban a la revista. Es un magnífico regalo de Navidad. Hay una suscripción especial por Navidad y se la pueden regalar a sus amigos, a sus familiares y enemigos. Y les aseguro que no se olvida nunca. Muchas gracias. Muy buenos días, querido Pablo, querido Gaspar, querido embajador, Alfonso. Es un placer, la verdad, que estar aquí hoy y, sobre todo, que un tema de este interés concite, y valga la redundancia, tanta afluencia de público y que tengamos estos foros de debate, lo cual es importantísimo. Y por eso, en primer lugar, quiero agradeceros tanto a CESCE como a la revista y a la Fundación Política Exterior la organización conjunta de esta jornada. Y la verdad que el título de la revista, o se me había pasado, no lo había visto, pero me parece muy oportuno, China en un mundo desordenado, porque realmente actualmente estamos viviendo un contexto absolutamente complejo en el que resulta más necesario que nunca un análisis riguroso, un debate estratégico y, por supuesto, como digamos actividad core de nuestra Secretaría de Estado de Comercio, que también realizamos a través de CESCE, es el apoyo a la internacionalización de nuestras empresas. Este tema que nos ocupa hoy es absolutamente un tema ineludible, ya que cuando queremos analizar la marcha del comercio internacional, tanto en las últimas décadas como en el presente y, sobre todo, lo que pueda pasar en el futuro, resulta imprescindible hablar de China. Y como todos los que estáis aquí sabéis, China ha pasado de ser una economía de ingresos, digamos, medios bajos a convertirse en la segunda potencia mundial.
Esto implica que sea una prioridad para nuestro país en el ámbito de las relaciones económicas y comerciales y también de inversión, y me atrevería a decir, y esto lo sabe muy bien el embajador, en el ámbito bilateral y diplomático. A todo ello se suma el creciente papel que China está asumiendo en la gobernanza global, en la definición de los estándares internacionales en ámbitos como la inteligencia artificial, la digitalización, la economía verde o las tecnologías disruptivas que están moldeando el entorno en el que las empresas e instituciones operan. Un punto importante en este análisis es la escala de China y su proyección internacional. Por eso debemos meditar cuidadosamente cómo gestionar esta relación. Esta relación tiene que combinar competencia y cooperación, a la vez que se aprovechan oportunidades y se mitigan riesgos, todo ello preservando nuestra seguridad económica al mismo tiempo. Más adelante me detendré brevemente en estas cuestiones, pero me gustaría primero presentaros brevemente algunas de las cifras y factores que ilustran precisamente la dimensión de nuestra relación con China. China se ha consolidado en la actualidad como el primer socio comercial de España fuera de la Unión Europea. El comercio bilateral se ha multiplicado por 20 en los últimos 30 años. Y en ese sentido, en 2024, el comercio bilateral entre ambos países superó los 52.000 millones de euros, siendo China el primer mercado en Asia para las exportaciones españolas. Y además, China sigue siendo nuestra principal fuente de importaciones como un proveedor relevante de bienes cruciales para la transición ecológica y digital. Sin embargo, no todo son buenas noticias en este sentido, ya que cabe destacar que precisamente esas altas importaciones suponen que el saldo comercial de nuestra relación bilateral es fuertemente deficitario. De hecho, el 80% del déficit comercial de España se debe a la relación que tiene con China. Y además es un déficit de carácter estructural cuya corrección es difícil. Con todo, yo creo que, y luego os contaré, las distintas iniciativas que estamos llevando a cabo pues persiguen precisamente el mantener una relación más equilibrada con China. A día de hoy, más de 400 empresas españolas están implantadas en China, en sectores que van desde la automoción hasta los servicios financieros, la tecnología industrial avanzada, la agroalimentación, la moda o la cosmética. Y además, España también se ha convertido en un destino atractivo para la inversión china. Pocos países como el nuestro ofrecen oportunidades de inversión tan favorables y un entorno tan abierto y tan competitivo. El creciente interés de las empresas chinas hacia nuestro país se hace especialmente visible en áreas vinculadas a la transición ecológica, a la movilidad sostenible y a las energías renovables. No se puede negar la importancia del gigante asiático a nivel global y en particular para España, y esto se traduce en importantes desafíos a la hora de competir y de cooperar con las empresas y con las instituciones. Porque vamos a competir en aquellos mercados, incluso el propio mercado europeo, donde la presencia de China es creciente y donde nos plantea complejos retos en cuanto a precios. Por otro lado, nos podemos beneficiar de cooperar estratégicamente allá donde existan oportunidades basadas en la complementariedad y en la creación de capacidad para nuestras empresas, en particular en sectores que están vinculados a la innovación o que sean impulsores de crecimiento y de competitividad. Estas oportunidades requieren adaptación y conocimiento profundo del mercado. En ese sentido, creo que desde la Secretaría de Estado de Comercio estamos bien posicionados a través de nuestra red de oficinas económicas y comerciales, particularmente en este caso en China, y por eso ponemos a vuestra disposición, a disposición de las empresas, toda esta inteligencia de mercado, todo el apoyo institucional y el acompañamiento estratégico. Como ya ha comentado Pablo, y yo también en mi saludo inicial, tenemos aquí a nuestro consejero jefe en China, Alfonso Noriega, y que nos podrá brindar, junto por supuesto a Rafael Dezcayar, toda su experiencia y todo su conocimiento sobre el terreno. Sin embargo, las oportunidades también se pueden tornar en riesgo si no se gestionan adecuadamente. La fuerte dependencia de determinadas cadenas de suministro dominadas por China, como sucede en materias primas críticas. Me gustaría recordar la crisis con Hesperia, que todavía está dando sus coletazos, imanes permanentes o semiconductores, introduce vulnerabilidades que debemos mitigar. Persisten también desafíos en materia de propiedad intelectual, que afectan tanto al acceso al mercado chino como a la competencia internacional. Y episodios recientes, como el procedimiento antidumping del sector porcino europeo, muestran cómo un mercado de enorme escala, como es el chino, puede emplear medidas que condicionen su acceso de una manera, digamos, arbitraria. Por ello, nuestras relaciones económicas deben basarse en reglas del juego equilibradas, en la reciprocidad y en la seguridad jurídica.
Y para lograrlo es fundamental actuar de una manera coordinada en el ámbito de la Unión Europea, reforzando nuestra capacidad negociadora y asegurando condiciones de competencia justas para nuestras empresas. Precisamente la dualidad que mencionaba antes, competencia versus cooperación o competencia junto a cooperación, define hoy la relación económica entre Europa y China. En un contexto internacional, como decíamos, marcado por tensiones geopolíticas, por subsidios industriales y una creciente fragmentación geoeconómica. Europa avanza en una agenda de autonomía estratégica abierta, como no puede ser de otra manera, lo que exige fortalecer nuestra base industrial y cooperar con China allí donde sea positivo, pero siempre desde una posición que genere mutuo valor y que añada efectivamente ese valor tanto a las exportaciones como, por supuesto, a la inversión. China es hoy un centro formidable de innovación y actividad industrial avanzada, y ese liderazgo debe acompañarse de una mayor diversificación, pero también de transparencia y equilibrio en las relaciones económicas internacionales. Para España esta estrategia implica, como decía, atraer inversión productiva de alto valor añadido que genere empleo de calidad, capaz de integrar actividades de I+D en nuestro ecosistema, de potenciar talento, de dinamizar cadenas de suministro locales y de reforzar la resiliencia industrial europea. Para España y para la Unión Europea, comprender estas características del mercado chino, de su sistema político y económico, de su marco regulatorio y de sus prioridades en política industrial es imprescindible. Y en ese sentido estamos analizando con gran atención e interés el contenido del 15º Plan Quinquenal, que establece las directrices que guiarán la economía china en el periodo 2026-2030. Un plan muy centrado en la modernización industrial, en la sostenibilidad, la seguridad económica y la mejora de la gobernanza. Más adelante nuestros expertos van a reflexionar sobre ello, pero en dicho plan será muy interesante ver cómo China afronta el necesario impulso a su consumo y demanda interna y también su preocupante tendencia a la autosuficiencia. En este complejo escenario, la buena noticia es que atravesamos, y me ha dado tiempo a comentarlo brevemente antes con el embajador, una etapa muy buena en las relaciones bilaterales entre España y China, teniendo en los 3 últimos años contactos de muy alto nivel. En 2023, España y China conmemoramos el 50 aniversario de nuestras relaciones diplomáticas con la visita del presidente del Gobierno a Hainan y Pekín. Ese hito ya marcó el inicio de una nueva etapa de gran dinamismo en los intercambios de alto nivel, puesto que en junio de 2024 celebramos la Comisión Mixta Económica e Industrial aquí en Madrid, que contó con la participación de los ministros Cuerpo y Wang Wentao, y el presidente de Gobierno viajó de nuevo en septiembre de 2024. Tuve ocasión de acompañarle en ese viaje con una nutrida representación de empresas españolas y celebramos la segunda edición del Consejo Económico Empresarial. Y ya en este 2025 nuestra actividad institucional ha sido intensa y productiva. En marzo viajamos a Pekín para celebrar la primera edición del Mecanismo de Diálogo y Cooperación, en este caso a nivel director general. En abril el presidente del Gobierno volvió a visitar China y en octubre recibimos en ICEX una delegación de más de 50 compradores chinos. Finalmente, en noviembre tuvo lugar el viaje de Estado por parte de sus majestades los reyes a Chengdu y Pekín, en el que también tuve el honor y el placer de poderles acompañar junto al ministro Cuerpo, y pudimos también mantener encuentros bilaterales para repasar los asuntos, para seguir profundizando con China y para celebrar la tercera edición del Consejo Asesor Empresarial. Pero esa agenda económica no se detiene. El próximo año está previsto un viaje a China para celebrar la 30ª edición de la Comisión Mixta, un hito que resulta especialmente relevante en nuestra relación bilateral. Y precisamente por la importancia que otorgamos a las relaciones y al diálogo con China, hemos firmado un MOU en ese último viaje para elevar la Comisión Mixta a nivel ministerial, reforzando así la ambición y la profundidad de nuestra cooperación. Y es que reforzar nuestras relaciones con un actor de la importancia de China adquiere una relevancia estratégica en un momento en que la economía mundial enfrenta crecientes tensiones comerciales y una tendencia a la fragmentación. Y en ese sentido también seguiremos de cerca, seguro que lo vais a hablar también en la mesa redonda, las relaciones entre China y Estados Unidos, donde una desescalada en las tensiones comerciales entre estos dos grandes actores beneficiaría enormemente a todo el comercio global. Por nuestra parte, la mejora de las condiciones de acceso al mercado chino de los productos, servicios y empresas españolas continuará siendo una prioridad en nuestra agenda, a la que prestaremos todo el apoyo institucional necesario a través del diálogo que mantenemos con las autoridades chinas. En definitiva, en el marco de las relaciones entre España y China debemos ser claros y responsables, y no se trata de elegir a China o a Estados Unidos ni de alienarnos con unos o con otros. Europa y España, dentro de ello,
debe actuar desde la defensa de sus intereses estratégicos, preservando condiciones de competencia leal, basadas en reglas claras, reciprocidad y seguridad jurídica. Y eso exige avanzar hacia consensos y acuerdos que sean verdaderamente productivos para nuestras empresas, que refuercen nuestra autonomía económica y que generen empleo de calidad a medio y largo plazo. No hablamos sino de una política económica y comercial realista, coherente y ambiciosa, orientada a fortalecer nuestro tejido productivo, nuestra capacidad industrial y el bienestar económico de nuestros ciudadanos. Finalizo ya y espero que la jornada contribuya de una forma decisiva a una comprensión más estratégica de China y a una toma de decisiones más informada por parte de nuestras empresas. Y por eso quiero agradecer de nuevo a CESTE y a Política Exterior tanto por invitarme a participar como por la propia organización de la jornada, también a las entidades colaboradoras y, por supuesto, también a todas las empresas y los profesionales que hoy nos acompañáis. Os deseo una jornada muy provechosa y, sin más, creo que a continuación empieza la mesa redonda. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Me presento, me llamo María José Hernando, soy la jefa de unidad de riesgo país en CESTE y hoy tengo el honor y el placer de moderar esta mesa redonda con grandes especialistas en la materia que nos ocupa. Y muy brevemente, para no comer tiempo, les presento el embajador Rafael Dezcayar, que es embajador de España, es un gran especialista en China, donde ha sido embajador entre 2018 y 2024, ha sido también embajador en Etiopía y en Alemania. Tiene varios libros escritos sobre el tema, el último muy reciente tiene que ver con el tema que nos ocupa hoy, es el ascenso de China y, como ha dicho antes Gaspar, es uno de los autores del número de política exterior que inauguramos hoy, que es China busca el nuevo orden internacional. Muchas gracias, embajador, por acompañarnos. A continuación, Alfonso Noriega, que es el consejero jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en Pekín, que tiene también casi una década de experiencia en China acumulada en los otros destinos en los que fue consejero jefe en Cantón y en Shanghái, que ayuda a nuestras empresas y a nuestras instituciones a moverse en el mundo tan complicado que es el entorno chino, y eso le ha dado una gran experiencia, le ha permitido conocer en profundidad todo la situación económica y regulatoria y empresarial de China, que va a compartir con nosotros hoy. Y, en tercer lugar, Rafael Lorin es compañero en la unidad de riesgo país de CESTE. Tiene una larga experiencia en análisis de países, político, económico, geopolítico. Actualmente es el analista senior que lleva la región de Asia-Pacífico y que, por supuesto, China le ocupa gran parte de su tiempo de análisis, y ha sido también uno de los autores que aparece en el número de Política Exterior, y su artículo es La confrontación del siglo. Y nada, si os parece, empezamos directamente, y a mí me gustaría empezar haciendo referencia al título de la jornada, que es China y el liderazgo mundial. Y entonces me gustaría preguntaros a los tres qué es lo que pretende China en su enfrentamiento con Estados Unidos. ¿De veras pretende ser un líder en el mundo? ¿Qué entiende por ese liderazgo? Y ya, si se puede, lanzar la pregunta: ¿y quién va a ganar de esa confrontación? Embajador, empezamos contigo. Una de las cosas más curiosas del Partido Comunista Chino es que está vinculando constantemente su papel en China al imperio chino, a la tradición imperial. Entonces, uno de los mensajes es: nosotros simplemente estamos volviendo a lo que siempre hemos sido. La diferencia es que China, en el pasado, vivía dentro de sus fronteras y despreciaba olímpicamente a los demás países. No quería tener ninguna relación con ellos. Y China, en este momento, no puede permitírselo. De modo que China tiene que gestionar una situación nueva para ella, que es estar presente en todo el mundo, manejar sus relaciones internacionales y hacerlo de forma positiva para sus intereses. No es algo para lo que su historia le haya preparado. Entonces, el objetivo primero de China es no tanto
no es un país mesiánico como Estados Unidos, no tanto intentar exportar su sistema o su modelo político, es que Estados Unidos no sea capaz de dominarle a ella, de controlarla, que es lo que sucedió durante el siglo de humillación, como ellos llaman, que empezó con las guerras del opio, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el desenlace de la cumbre de Busan ha sido perfecto para China, porque ha demostrado a Estados Unidos que Estados Unidos no podía imponerle su visión mediante las restricciones de los semiconductores. Ha tenido que dar marcha atrás porque China ha podido responder con sus restricciones a la exportación de tierras raras. Entonces, el objetivo de China es no tanto dominar el mundo como que Estados Unidos no lo domine a ella y no domine el mundo. Lo que pasa es que, claro, cuando tú plantas cara a la gran potencia, se crea una situación de tensión entre ambas que difícilmente se traduce en un equilibrio pacífico y sostenido. De modo que inevitablemente hay un conflicto, hay una tensión, e inevitablemente China está en un proceso de desafío y de buscar el predominio global sobre Estados Unidos. Alfonso. Muy bien, bueno, yo voy a hilar un poco y a aprovecharme del embajador con quien tuve la fortuna de coincidir varios años allí en Pekín, desarrollando a lo mejor alguna de esas ideas, ¿no? Porque realmente sí que está esa percepción de que realmente, bueno, China lo que tiene es marcados unos objetivos a muy largo plazo. Se habla en 2049, ¿no? Cuando se cumpla el centenario de la República Popular China, se habla de eso, de que quiere pues, China ser la revitalización, ¿no? de la nación china, que de alguna manera es lo que ha comentado el embajador, ¿no? Volver a ser una gran nación como lo fue en el pasado, lo que pasa que en un contexto y en un entorno muy distinto, ¿no? Y China es que además quiere hacer esto dependiendo lo menos posible o prácticamente nada del resto del mundo. El concepto de autonomía estratégica que ahora manejamos aquí es un concepto que, con una terminología u otra, un sinónimo u otro que podamos utilizar, China lleva considerando y aplicando desde hace ya mucho más tiempo que nosotros, ¿no? Y efectivamente China, yo lo que percibo es que quiere, lógicamente, cambiar los moldes, ¿no? Del orden internacional. Quiere unos moldes en los que puedan encajar, ¿no? Sus principios, sus valores, que pueda encajar un modelo más parecido a lo que ellos denominan las características chinas, ¿no? Pero claro, ahí lo que tenemos pues, es una clara fricción, no solo con Estados Unidos, sino con el resto del mundo, ¿no? China ha quemado etapas muy rápido, cifras que seguramente los fanáticos de China conocen. En 2 décadas China ha pasado de representar un 4% del Producto Interior Bruto mundial a un 19% prácticamente. Representa el 30% del crecimiento de la economía global. Representa 1/3 de la producción industrial a nivel global. Es el principal exportador. Una cifra que ha salido ahora mucho en prensa recientemente. 1 billón de dólares de superávit. Ya. Claro, lo que ha pasado es que China, pues en muy poco tiempo, ha crecido mucho, pero ha generado unos desequilibrios inmensos con el resto del mundo. Fricciones, lo podemos ver en la balanza comercial y lo podemos ver en algunos productos concretos, ¿no? Por ejemplo, paneles solares, ¿no? Que se hablaba antes. Pues China produce el 90% de los paneles solares a nivel mundial. Baterías, el 80% de las baterías. Tierras raras, el 90%. Imanes permanentes fabricados con tierras raras, el 90%. Y claro, ahí se generan unas dependencias tremendas. Y como comentaba el embajador antes, realmente esa ha sido la gran baza y la gran palanca en la negociación entre Estados Unidos y China. Cuando China ha desenfundado el arma de las tierras raras, ha cambiado todo y casi estamos en un escenario entre Estados Unidos y China casi peor para Estados Unidos que el de partida, ¿no? en este momento, ¿no? Y bueno, sobre el tema de liderazgo que comentabas, claro, al final China lo que aprovecha son estas dependencias, ¿no? Para, no sé si ejercer como líder o más bien ejercer poder, ¿no? e influencia sobre el resto de países. Influencia con, pues eso, con palos y zanahorias. Los palos son casi lo que más vemos. Son, por ejemplo, pues eso, como gran proveedor a nivel global, a través de controles de exportación, está controlando, ¿no? Y pulsando no solo a Estados Unidos, sino a todos, el grado de dolor, ¿no? Que podemos experimentar, ¿no? Cada uno de nosotros.
el tema de su propio mercado, su mercado inmenso. También condicionan el acceso a su mercado con las investigaciones antidumping, ¿no? Como lo que comentaba antes la embajadora, al sector porcino, al sector lácteo, al brandy y a otra serie de productos, ¿no? Y luego, bueno, pues la zanahoria a lo mejor podríamos pensar que es las inversiones, ¿no? La alternativa a las inversiones chinas en el exterior, que puedan generar actividad, que puedan generar empleos, pero bueno, sí es una zanahoria que yo creo que podemos luego seguramente desarrollarlo más, un poco pues que hay que ver cómo nos permite, ¿no? Generar verdaderamente valor, ¿no? En los países que estamos recibiendo esta inversión, y que verdaderamente esto que comentan también mucho, que lo conocerá el embajador, los chinos dicen mucho esto de win-win, pues que el win-win no sea win para China el 95, el 98, y para la otra parte es también win, pero... Dejamos ese tema un poquito para después, ¿vale? Seguimos. Rafael. Sí, a ver, si China aspira al liderazgo, ¿no? Coincido bastante plenamente con el análisis que ha hecho el embajador sobre el papel. No buscan ser el nuevo poder hegemónico, entre otras cosas, porque lo que impregna tanto la política exterior como la economía en China es el pragmatismo, ¿no? Ellos saben que pues ahora mismo no están en posición de ser el gran líder hegemónico. Y también, como ha dicho el embajador, pero lo que sí buscan es tener una autonomía, pero que es verdad que en la práctica esta pasa por socavar el liderazgo estadounidense. Entonces, a fin de cuentas, la respuesta en la práctica es que sí, buscan pugnar por este liderazgo, ¿no? Y esto sobre todo se plasma, por ejemplo, en la insistencia permanente de China en este término de la multipolaridad, en la que dicen que no rebajan así su propio papel en el escenario internacional, pero que lo que buscan en este término es sobre todo socavar un poco el tradicional bloque occidental, ¿no? Para poder pues, mantener esas independencias. También preguntaba sobre qué aspectos del liderazgo chino son más llamativos, que quizás sí que nos han apuntado. Es, por ejemplo, si comparte esta visión trumpista china del statu quo, ¿no? De las relaciones internacionales basadas en la relación de poder. Y esto, por ejemplo, lo hemos visto que lo hace de una manera asimétrica, por ejemplo, con los conflictos que tuvo con Australia o Canadá en un momento dado, digamos, a medidas cuando Australia, no sé si lo conocerán nuestros oyentes, cuando digamos, inició una investigación sobre el origen del COVID, pues China respondió con unas represalias en todo tipo de sectores, pues te digo que es como desproporcionado, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues evidentemente no lo hace con Estados Unidos. Y esto es una visión que es curiosamente que comparte mucho con Trump, ¿no? Que ven un poco las relaciones internacionales basadas en los equilibrios de poder. Y luego, quizá mis contertulios han pasado, quizá muy sabiamente, por la pregunta de quién podría salir victorioso. Yo voy a intentar esquivar el charco, pero voy a decir algo. Lo que sí está claro es que esta confrontación no se va a decidir en los próximos 10 años. Es un enfrentamiento que va a durar varias décadas. Pero si yo hablo de la confrontación del siglo, es curioso porque hemos ya pasado varios bandazos en este sentido de si China iba a ser el nuevo poder hegemónico hasta 2020. Digamos que en 2020 el discurso generalizado de que China se iba poco más o menos que comer el mundo, iba a pasar a Estados Unidos, iba a ser el nuevo líder. Hemos pasado otro periodo, digamos, entre 2022 y 2024, en el que básicamente incluso había un discurso de que iba a implosionar y que iba a ser una crisis. Y ahora está volviendo un poco la primero, ¿no? Porque estamos viendo un montón de nuevas tecnologías por parte de China. Y bien, en esto lo que quiero decir es que posiblemente vamos a ver varios ciclos de este tipo, pero lo que sí tengo claro es que en los próximos 10-15 años China va a seguir su ascenso, porque, bueno, si miramos las previsiones, incluso las más pesimistas, digamos, de que siga creciendo en torno a un 4, incluso del 5 actual baje un poco, a finales de la próxima década el PIB chino a precios de mercado va a estar en torno al 80-90%, y esto es en las previsiones más pesimistas, ¿no? No digamos si arreglan su tema de la crisis inmobiliaria y otros asuntos que, bueno, igual luego podemos hablar, pues podrían ser mejores. Pero a largo plazo sí veo problemas estructurales en la economía china que creo que a muy largo plazo, creo que el modelo estadounidense, si es verdad que deja Estados Unidos y tal de tirarse tiros en el pie,
digamos, tienen ventajas, ¿no? Y uno de los elementos más claves es la demografía. Se habla mucho de la demografía en China, pero no es un problema actualmente. De hecho, el ratio de dependencia, ¿no?, que mide la relación de la población a trabajar respecto a, digamos, la dependiente, sigue siendo muy baja a día de hoy. Digamos que la población se va a mantener más o menos estable hasta finales de la década de los 30, pero digamos que va a empezar a morder de verdad este problema a partir de la década de los 40, ¿no? Digamos, la próxima década de 40 van a perder 100 millones de habitantes y van a tener un problema muy grave de productividad, de caída de ahorro e inversión relacionado con este cambio, digamos, en la estructura de la pirámide de la población. Lo dejo aquí. No, yo creo que tenemos oportunidad de hablar de ese tema después, vale, porque me gustaría empezar introduciendo ya las cuestiones económicas y hablar de la economía de China y de qué aspectos son más fuertes ahora mismo y cuáles son precisamente los problemas y los desequilibrios internos que tú comentabas, Rafael. Me gustaría empezar por Alfonso, porque hemos hablado del presente de China, de cuál es su capacidad, de cuál es su tamaño, de cómo está creciendo, pero cuáles son las prioridades futuras en materia de política económica, por dónde va. La Secretaría de Estado ha hablado del plan quinquenal y yo creo que podríamos quizá empezar por ahí para comentar un poco cuáles son esas prioridades y qué, sobre todo desde el punto de vista del impacto que pueden tener en la economía mundial, en el comercio internacional. Muy bien. Pues sí. Bueno, nos hemos lanzado a hablar de economía en la primera. Rápidamente, sí. Vamos a cada uno con su tema, pero vamos, sí, no, la verdad que, bueno, sí. Bueno, yo creo, para poner un poco en contexto el plan quinquenal, claro, 5 años, ¿no? Que nos parece el largo plazo, pero yo casi, dentro de la perspectiva china, podría ser casi como el corto plazo, ¿no? China planifica a muy largo plazo, ¿no? Hablaba antes del 2049, la revitalización de la nación china, el 2035, ¿no? Un hito intermedio que han establecido también, ¿no? Para alcanzar una sociedad moderadamente próspera, ¿no? Toda esta jerga, que a lo mejor suena así como vacía, pero bueno, es el lenguaje que luego acaba impregnando, ¿no? las políticas que adopta el gobierno. Y luego algo que me gustaría utilizar más como antecedente, ¿no? al plan quinquenal, ¿no? que está por venir, que es el plan Made in China 2025, que muchos habréis oído hablar de él. Es un plan que se lanzó en 2015 hasta 2025, son 10 años, ¿no? El equivalente a 2 planes quinquenales en el que básicamente lo que China trataba es de definir una política económica, política industrial, para liderar una serie de sectores que ellos consideraban que eran estratégicos y además liderarlos con el objetivo de la autosuficiencia, de integrar en la medida de lo posible las cadenas de suministro dentro de su territorio por motivos de seguridad nacional. Y ahí, pues, bueno, pues muchos somos conscientes, ¿no? de lo que ha pasado con algunos de esos sectores. El vehículo eléctrico, China es el primer productor, el primer exportador de vehículos. El año pasado produjo 32 millones de vehículos, de estos 13 millones vehículos eléctricos. Eso quiere decir que es el 70% de todos los vehículos eléctricos producidos a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues lógicamente esto demuestra, ¿no? que este objetivo, ¿no? que se marcaron en 2015 está cumplido, ¿no? con creces. En el sector de energías renovables, lo he comentado antes, ¿no? los paneles fotovoltaicos, el gran dominio que tiene China, no solo de la producción de paneles, sino del polisilicio que es necesario para la producción, ¿no? de esos paneles, donde tiene un control también absoluto de la cadena de suministro. El sector de baterías que comentaba antes, hablábamos antes, ¿no? la inversión de CATL, KTL en Zaragoza, pues ya solo esta empresa representa el 38% de la producción de baterías, ¿no? a nivel mundial. Si la juntamos junto al resto de grandes actores en China es el 80%. ¿no? Sector naval, el 50%, ¿no? de los buques, más del 50% de los buques civiles los se producen, ¿no? en China, las tierras raras y nuevos materiales, ¿no? que hemos comentado antes. Se han cubierto en gran parte los objetivos que se marcaron con un horizonte a 10 años. Es verdad que en algunos ámbitos, ¿no? el sector aeronáutico China no ha llegado y está todavía lejos de entrar en ese duopolio Airbus-Boeing, o, por ejemplo, el tema de los semiconductores avanzados, no tan avanzados, donde China, desde luego, tiene un gran poderío y un gran dominio, y lo hemos visto con Xperia, y lo vimos también con el COVID, cuando hubo una disrupción, ¿no? muy importante en las cadenas de suministro que afectó principalmente al sector de automoción. ¿Por qué he hablado de todo esto? Porque
esto entronca y enlaza con el plan quinquenal, todavía no está aprobado, se aprobará el año que viene oficialmente en las 2 sesiones, en el mes de marzo, pero sí que se han definido unas líneas maestras muy claras de por dónde va a ir y claramente va a seguir por la vía de la promoción, por el lado de la oferta, de sectores industriales, algunos de los que he mencionado y otros emergentes, incidiendo mucho también en el tema de la autonomía estratégica. Se ha metido un twist, digamos, con más intensidad hacia el consumo, porque verdaderamente, como comentaba también antes la secretaria de Estado, China necesita buscar un modelo de crecimiento que sea más equilibrado, y esto básicamente es porque el mundo depende de China, pero es que China también depende del mundo. El modelo de crecimiento chino basado en la exportación quiere decir que depende, ¿no?, del resto del mundo para crecer, y eso en parte es una debilidad, ¿no?, y una vía para contenerla es también buscar otras fuentes de crecimiento a través de la demanda interna, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de esto, pues, y dentro del futuro plan quinquenal que se aprobará, pues lógicamente hay una gran apuesta por la ciencia y la tecnología, por la inteligencia artificial. Todos habremos oído hablar de DeepSeek, ¿no?, y ese momento en el que se pudo comprobar cómo con menos se podía hacer lo mismo o más, ¿no?, digo, menos capacidad computacional frente a grandes actores como OpenAI. Está el tema también del uso masivo de la inteligencia artificial en el sector industrial. Eso va a llegar, la automatización, el uso de la inteligencia artificial. De hecho, China ya a nivel educativo, en primaria, en secundaria, hay ya una asignatura dedicada a la inteligencia artificial y a su aplicación, su uso. Y realmente va a impregnar, ¿no?, a todas las capas de la sociedad, y en eso está trabajando también el plan quinquenal. Todo lo relacionado con la industria avanzada, algunos de los sectores que he mencionado antes, ¿no?, el tema de los semiconductores, la automatización. En todos estos ámbitos, realmente China va a seguir, ¿no?, empujando y va a seguir probablemente quemando etapas y adoptando posiciones de liderazgo a nivel global. ¿Qué impacto va a tener esto? Pues van a perdurar las dependencias, o sea, o van a seguir los desequilibrios a nivel global, a no ser que se adopten medidas. En algunos casos se están tomando medidas, ¿no?, lo hemos visto, aranceles para tratar de bloquear, ¿no?, en cierta medida esa fuente, ¿no?, de crecimiento que tiene China, que es por la vía de las exportaciones. Pero lo comentábamos antes, no es tan sencillo en el corto plazo conseguir hacer esto. Siempre hay vías intermedias para que los productos sigan fluyendo y acaben, ¿no?, llegando a Estados Unidos, ¿no?, a otros países en los que ponen barreras a través de países intermedios, ¿no? Y claro, a lo mejor la alternativa, lógicamente, es que China, con la gran capacidad que tiene de financiación, invierta, ¿no?, cada vez más a nivel internacional, desarrolle de forma más intensa la implantación industrial de sus empresas en otros países. Y ahí yo creo que la clave, y es uno de los temas que había lanzado también anteriormente, pues es el de ver cómo conseguir que esa inversión sea verdaderamente productiva, es decir, que no sea una inversión que sea lo más parecido a seguir produciendo en China, que no sea, bueno, crear burbujas, pequeñas burbujas chinas en el resto del mundo dedicadas al ensamblaje, ¿no?, de productos que se siguen fabricando, productos intermedios que se siguen fabricando en China. Entonces, bueno, ya veremos, pero va a haber fricciones por un lado o por el otro, y lo que tendremos que ver es la mejor manera de navegarlas y de ayudar a las empresas, ¿no?, a navegarlas. Y eso es algo que desde luego en la Secretaría de Estado y desde toda la red de oficinas comerciales y nosotros ahí en China estamos permanentemente, ¿no?, trabajando junto con las empresas. Me gustaría, muchas gracias, me gustaría que elaboraras un poco más, Rafael, sobre lo que estabas hablando. Hemos hablado de las ventajas y de las fortalezas que tiene China. Me gustaría que comentaras tú los problemas. Has hecho un apunte al principio y no te he dejado avanzar. Uno de ellos, bueno, incluso me gustaría enlazando que profundizaras con lo que está contando Alfonso, que lo ha detallado muy bien y bueno, incluso lo ha comentado, ¿no?, la Secretaria de Estado, doble vertiente, ¿no?, que tiene el plan quinquenal de, por un lado, mantener la autonomía y el poder, digamos, industrial y sobre todo avanzar en tecnología, y por otro lado el consumo, ¿no? Entonces, pero el problema es que hay una cuadratura del círculo aquí, ¿no? Y en China, esto seguro que lo sabéis muy bien, toda la estructura fiscal y de incentivos a los miembros del partido está un poco diseñada a pues generar empleos, generar, digamos, atraer industrias, basada un poco en el PIB, ¿no? Y entonces,
uno de los problemas estructurales que tiene China es la transición esta del modelo que parece complicado, ¿no? que la vayan a llevar a cabo en serio, ¿no? Hemos visto, bueno, ya desde el año pasado bastantes medidas en este sentido y el problema es que han tenido efectos puntuales, ¿no? Las compras, ayuda a compras de automóviles o de electrodomésticos, pero tienen un efecto puntual, ¿no? Actualmente hemos tenido hace poco las últimas cifras de ventas minoristas en China, no sé si corrígeme si me equivoco, 1,3, por ahí han crecido en el año y además hemos tenido la cifra bastante llamativa de la caída de la inversión en capital fijo, ¿no? Y el problema es que la demanda interna en China ahora mismo está gripada, ¿no? Y la razón, digamos, sigue siendo la crisis inmobiliaria, que es un problema a resolver que tiene que ver con que esto es curioso que los chinos hablan mucho del moral hazard, ¿no? Dentro de un país comunista que no quieren, digamos, extender garantías sobre, digamos, las inmobiliarias, ¿no? Que es a través de las que se funciona, digamos, el crédito y la construcción en China. Y de hecho tenemos este mismo mes ha habido otra gran inmobiliaria que está a punto de impagar, como es Vanke, ¿no? Desde el problema de Evergrande en 2021 seguimos aquí con el mismo problema y parece que va a seguir gripando un poco el tema. Entonces yo, por ejemplo, del plan quinquenal, hay gran anticipación a ver si de verdad hay algo nuevo en el sentido de verdad fomentar el consumo e intentar resolver el tema este inmobiliario, ¿no? Y yo, bueno, soy moderadamente pesimista porque creo que la mentalidad china va muy enfocada pues, a lo que ha estado detallando sobre todo Alfonso, ¿no? El tema tecnológico, ¿no? Que es la gran obsesión por la competencia con Estados Unidos. No sé si me preguntabas algo más relacionado con otros problemas. No, Pero ¿Cuál ves tú que pueden ser problemas que pueden obstaculizar ese ascenso de China, ese propósito que tiene China de convertirse en la gran economía? Bueno, hay otro tema que está muy relacionado, que es el sobreendeudamiento. Esto los chinos lo saben perfectamente y es la razón al final por la que ellos mismos han autopinchado, digamos, su burbuja inmobiliaria, que es que el endeudamiento interno en China es del 300% del PIB y sobre todo es corporativo, pero bueno, que el sector público, si uno extiende, digamos, los conceptos del 80% de deuda pública, tú empiezas a añadir los vehículos extrapresupuestarios de las provincias, puedes llegar casi al 130% de deuda pública, ¿no? Y esto, a ver, China tiene recursos de sobra, no tiene un problema, por supuesto, de endeudamiento externo, con lo cual lo puede gestionar. Pero claro, estos problemas son fáciles de gestionar cuando la economía crece, cuando tu crédito crece. Pero si digamos que a medio plazo la economía, digamos, no termina de salir adelante, pues estos problemas son más difíciles de digerir, ¿no? Y luego, bueno, a largo plazo, pues ya he comentado antes el tema demográfico, no existiría. Y luego no sé si hablaremos algún momento del sistema político. También veo a largo plazo algunos problemas por los cambios que ha introducido Xi Jinping, ¿no? La mayor concentración de poder ha ido, digamos, eliminando las comisiones ministeriales que no dependían de él, presidiendo él muchas más de estas. Por supuesto, ha eliminado el límite de mandatos. Y esto, evidentemente, es una ventaja a la hora de competir, en que mejora la eficacia. China, digamos, es capaz de movilizar recursos hacia sectores determinados de inteligencia artificial de una manera muy eficaz, pero también plantea a largo plazo serios problemas, que es cuando a la hora de los relevos, ¿no? China, digamos, con el modelo que implantó, que estaba, digamos, Xiaoping, anteriormente, pues había un sistema de relevo planificado, ¿no? Y lo que en los problemas, digamos, de las autocracias es cuando, digamos, desaparece el líder, ¿no? Que se genera un vacío de poder y aquí pueden surgir problemas. A día de hoy, digamos que el aparato chino sigue siendo muy tecnocrático, incluso con esta concentración de poder, las decisiones, bueno, el plan quinquenal hace un análisis preciso de la economía china y conoce los problemas perfectamente, ¿no? Pero claro, a largo plazo esto da pie a que deje de suceder, ¿no? Y que la concentración de poder en manos de otra persona que ya no tenga este perfil tan tecnocrático como tiene el actual presidente, pues la cosa cambie, ¿no? Pero bueno, como digo, eso es a muy futuro. ¿Veis que puede haber tensiones, embajador, tensiones políticas o sociales en ese sentido que puedan poner en riesgo el camino que se ha trazado China?
Bueno, China tiene, en el sistema político chino hay un contrato social básico que es: yo dejo que el partido tenga una dictadura política y a cambio el partido me garantiza mi prosperidad y mi mejora económica. Y eso en un momento está cambiando porque efectivamente la crisis inmobiliaria ha creado una crisis de confianza en el consumidor, en un país en el que ya tiene un problema de consumo estructural, porque el consumo chino está muy por debajo de lo que sucede en Estados Unidos, por supuesto, y en Europa. Y bueno, eso es un problema que a los chinos les preocupa mucho, hasta el punto de que en cierto momento dejaron de publicar las estadísticas sobre desempleo juvenil, que son algo muy sensible en China. Las dejaron de publicar y luego las volvieron a publicar retocadas. Después de hacer un ajuste Exactamente. metodológico. Sí. Exactamente. Entonces, son muy conscientes de este problema, porque yo creo que hay una cosa importante para entender en China, y es que en China la economía es política. Es decir, el objetivo del crecimiento económico chino ha sido convertir a China en un país fuerte, grande, que deje de ser dominado por los extranjeros. Ser capaz de competir con los Estados Unidos, ser capaz de hacerse fuerte de verdad. El bienestar de la población es una consecuencia lateral bienvenida, pero no es el objetivo principal. El objetivo es controlar. Por eso, el plan quinquenal incide en la autonomía tecnológica, en los temas de autosuficiencia. Por eso a mí, cuando se planteó la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, China ha contraatacado a las restricciones de semiconductores con las de las tierras raras. Pero el principal contraataque de China no ha sido ese. El principal contraataque de China ha sido doblar la apuesta por la autosuficiencia tecnológica, invertir más recursos, movilizar al partido, hacer que Xi Jinping esté presente en reuniones con los científicos, atraer gente a la que, como decías tú, los americanos están echando de Estados Unidos, y conseguir que vuelvan científicos a China. Ese es el objetivo. El objetivo no es, como te digo, ser el mejor produciendo tal producto. El objetivo es que China no dependa de Estados Unidos. El partido tiene una visión fundamentalmente política de la economía. Entonces, están muy preocupados con los problemas, están muy preocupados con esa falta de confianza que tiene que ver con la crisis inmobiliaria, por supuesto, con la crisis demográfica, que, según las actuales previsiones, puede hacer que China, a fin de siglo, pierda la mitad de su población. También con la presencia relativamente, bueno, sin relativamente, reforzada del Estado y del partido en la economía, que hace que haya cuestiones yo me acuerdo, por ejemplo, dos declaraciones de Xi Jinping. En una reunión de empresarios no apeló a la eficiencia económica, a la capacidad empresarial, a la innovación, apeló al patriotismo de los empresarios. Esa es su visión de las cosas, ¿no? Y en otra reunión, en junio del 24, en Jinan, en la provincia de Shandong, se preguntó, ante una reunión de empresarios chinos también, por qué en China había bajado el número de unicornios que estaban surgiendo. Entonces, todo eso tiene que ver con la mayor presencia del Estado y del partido en la economía, y con la cierta, no digo intimidación, porque China sigue siendo una economía muy, muy vibrante, pero sí los empresarios deben saber que deben ajustarse a los objetivos políticos y económicos del partido. Y el mensaje que se mandó haciendo desaparecer a Jack Ma durante 3 años, que por cierto reapareció en un yate cerca de Mallorca, por aquí cerca, el mensaje que se mandó es clarísimo. Jack Ma había criticado al partido y a los reguladores por las condiciones de la salida a bolsa de Ant Financial. Y el mensaje es: oye, aquí el que manda soy yo. Aquí tú no me criticas a mí, y te voy a poner en tu lugar. Claro, ese es un mensaje que los actores económicos han recibido. Y eso es compatible todavía con una economía que sigue siendo muy dinámica, pero con una economía que tiene problemas también serios. Por ejemplo, la productividad china sigue siendo muy baja, sobre todo en el sector público, que es el 30% de la economía. En el sector privado hay índices de innovación y de dinamismo mucho mayores, pero en el sector público, que controla todos los sectores estratégicos, porque, como decía, el objetivo del partido es controlar esos sectores con empresas que están bajo su control, la productividad es en este momento muy baja. Las células del partido que existen en todas las empresas realmente hasta ahora no han sido
su intromisión ha sido menor de lo que se esperaba, porque de lo que se preocupan es de que las empresas no hagan cosas que el partido no quiere que hagan, pero no significa que el partido les diga a las empresas lo que tienen que hacer. Las empresas se manejan en el mundo del mercado y si lo hacen mal, pues quiebran, ¿no? Pero sí, el partido está muy preocupado, sobre todo por el mantenimiento de ese contrato social, ¿no? Y de las condiciones que permitan que China siga dando a la población lo que la población espera a cambio de permitir pacíficamente la dictadura del partido. Muchas gracias. Me gustaría cambiar ahora y pasar a hablar del punto de vista europeo y español con respecto a China. Quiero decir, nosotros nos enfrentamos, por un lado, a las distorsiones que se producen como consecuencia de la pugna entre Estados Unidos y China, pero también nos enfrentamos a China como ese gigante comercial tecnológico que es líder en todos los aspectos, en todos los sectores, ¿no? ¿Cómo podría la Unión Europea desenvolverse desde el punto de vista político y diplomático entre estos dos grandes actores? ¿Cuál tiene que ser la orientación que deberíamos tener? Esto desde el punto de vista político, embajador. Y desde el punto de vista económico, Alfonso, y lanzo ya la pregunta, me gustaría que contaras cómo podríamos mantener nuestra competitividad en un entorno tan complejo como este. Por favor. Yo creo que la percepción china de Europa es bastante negativa en este momento. Los chinos nos ven como una especie de Disneylandia, en el que somos muy simpáticos, vivimos muy bien, no hacemos lo que tenemos que hacer y trabajamos poquísimo. Eso es como nos ven los chinos. Y nuestra tarea, por supuesto, es desmentir a los chinos esa confianza que tienen en que a Europa se la pueden merendar, ¿no? Europa tiene un mercado de 500 millones de personas que es esencial para los chinos. Esa es una baza fundamental para negociar con ellos. Pero sobre todo los europeos tenemos que hacer varias cosas. Tenemos, por ejemplo, que dejar de pensar en clave nacional. Si no pensamos en clave europea, estamos perdidos, ante China y ante Estados Unidos. Por supuesto, aquí tenemos que hablar de las empresas españolas, naturalmente que sí, pero para definir una estrategia hacia China, no tiene sentido hablar de la estrategia española hacia China, tiene sentido hablar de la estrategia europea. Y esa estrategia tiene que tratar de hacer las cosas bien, nosotros, ¿no? No tanto criticar si China hace esto o hace lo otro, sino pensar, ¿estamos haciendo lo que tenemos que hacer para convertir a la economía europea en una economía capaz de competir con Estados Unidos y con China? Y estamos viendo cómo las recomendaciones de Enrico Letta y de Mario Draghi están siendo aplicadas en un porcentaje bajísimo. Estamos viendo cómo la unión bancaria está retrasadísima y no está generándose el mercado financiero suficiente capaz de financiar a las empresas de la dimensión necesaria para poder competir con Estados Unidos y con China. Estamos viendo que, por ejemplo, en capital riesgo no es que estemos detrás de Estados Unidos y China, estamos detrás de Israel y de Corea del Sur. Es decir, Europa tiene que salir de su autocomplacencia. En Europa llevamos muchos años viviendo muy bien y pensando que el entorno exterior es un entorno amable que nos va a seguir permitiendo sentirnos seguros y prósperos. Ese entorno ya no existe. Y como no empecemos a hacer las reformas que tenemos que hacer, al final seremos un peón de decisiones que tomarán otros en otros lugares. Y eso se aplica también a la seguridad. Es decir, Europa se suicidó en el siglo XX 2 veces, en el XIV y en el 39. Acabó el 45 destrozada. Es lógico que ante la Unión Soviética aceptara la dependencia defensiva de Estados Unidos, pero en este momento Europa está muy preocupada con Rusia, que es un país que tiene la 4ª parte de población, la 3ª parte de gasto militar y la 10ª parte del PIB. Hay algo que estamos haciendo mal. Cuando encima seguimos pensando que la dependencia defensiva de Estados Unidos con Trump es algo normal. La dependencia defensiva genera dependencia política. Queremos depender de verdad de las decisiones que tome Trump y de las que pueda tomar Putin en el futuro. Es decir, estamos hablando de China, pero sobre todo tenemos que hablar de Europa. Ahora que está comentando esto, ¿cree de verdad que la Unión Europea es capaz de enfrentarse a Rusia y de construir un sistema defensivo común capaz de enfrentarse a Rusia en estos momentos? ¿Y qué papel está jugando China? Porque hemos comentado nuestra situación de dependencia defensiva,
pero la amistad de la buena relación de China con Rusia es un soporte también muy importante para Putin, ¿no? ¿Qué papel juega China ahí? Yo no sé si Europa va a ser capaz de hacerlo o no, porque Europa no nació como un Estado, nació como una forma de acabar con las guerras entre Francia y Alemania. Y el éxito enorme que tuvo en ese proyecto ha generado la demanda de que Europa se integre. La independencia o la autonomía defensiva de Europa, porque no estamos hablando de acabar con la alianza con Estados Unidos, estamos hablando de acabar con la dependencia. Acabar con la dependencia significa gastar más, aunque ya gastamos bastante, gastar mejor, es decir, de una forma más coordinada, y sobre todo colocar esas nuevas capacidades al servicio de una política defensiva y exterior integrada. Eso es muy difícil de hacer, pero es la única solución. Y no sé si seremos capaces o no. Es cierto que ante el tema de Ucrania estamos tomando decisiones que no habíamos tomado antes. Y estamos asumiendo riesgos que no habíamos asumido antes. Y que Europa suele dar pasos adelante en momentos de crisis, es verdad. Yo creo que hay que hacerlo y creo que la opinión pública europea debe ser consciente de que hay que hacerlo. Hay que gastar más en defensa. Y además el dilema entre defensa, gastos en defensa y estado de bienestar es falso. Porque si no somos capaces de defender el estado de bienestar, otros se lo van a cargar. Es decir, tenemos que compaginar ambas cosas. No tenemos que cargarnos el estado de bienestar, pero tenemos que gastar en defensa precisamente para ser capaces de defender nuestro modelo político, que es un modelo respetadísimo y admirado y envidiado en todo el mundo. ¿Cuál es el papel de China? Pues China apoya a Rusia porque la obsesión de China es Estados Unidos. Toda la política exterior de China pasa a través del prisma de su relación con Estados Unidos. Y si piensa que a Estados Unidos que en su relación con Estados Unidos le puede fortalecer apoyar a Rusia, como piensa, pues por eso apoya a Rusia. Y está pagando con Europa un precio muy alto, porque el apoyo de China a Rusia está generando una crisis fuerte entre China y Europa. Pero la relación entre China y Estados Unidos, entre China y Rusia, es una relación de muy poco amor entre ellos, ¿no? Muy poco cariño. Hay una relación histórica muy complicada y además se han invertido los términos. Rusia antes era el país más fuerte, ahora es China, y eso a los rusos no les gusta nada. Pero China apoya a Rusia porque le interesa apoyar a Rusia, sobre todo le interesa que Rusia no colapse, porque si colapsa Rusia piensa que eso es un gran éxito para Estados Unidos y para Europa. Entonces quiere evitar eso, ¿no? Pero es una relación muy difícil, muy complicada. Yo estuve hace poco en Taiwán y en Taiwán hay un museo, que es el Museo del Palacio, en el que se ve lo que se llevaron los chinos de Chiang Kai-shek del Palacio Imperial. Y vi un mapa de China en el siglo XVIII. Ese mapa incluía todos los territorios de Siberia entre el lago Baikal y la isla de Sajalín y el Pacífico. Eso los chinos lo tienen en la cabeza. Son conscientes de que todo eso lo perdieron en un tratado desigual en el siglo de humillación. Eso es parte de su relación con Rusia. Interesante. Yo creo que no podemos seguir por ahí. Nos vamos a ir a la economía y me gustaría, Alfonso, que te centraras sobre todo, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, directamente en las empresas, Vale. cómo tienen que tratar o cómo pueden tratar las empresas europeas con China, cuáles son los retos que tienen a la hora de trabajar allí, cuáles son las oportunidades que todavía pueden encontrar y a través de esa visión de las empresas, ¿de qué manera crees que puede Europa preservar, mantener, reforzar su competitividad con respecto a China? Muy bien, pues vamos a ver. Sí, realmente dentro de este panorama, ¿no?, parece que el futuro es muy negro y prácticamente hay poco que hacer, ¿no?, en este contexto, en un conflicto, ¿no?, entre China y Estados Unidos, donde Europa y sus empresas quedan ahí perdidas, ¿no?, en una zona gris, ¿no? Pero bueno, y es verdad que realmente en este contexto la unión debería hacer la fuerza, pero es verdaderamente complicado y yo creo que el embajador ha descrito, ¿no?, las dificultades que hay para verdaderamente, ¿no?, tomar las medidas, ¿no?, que hagan que la Unión Europea funcione, ¿no?, como un bloque más sólido y que pueda tener esa capacidad, ¿no?, de contrapesar a Estados Unidos y China y tener su voz propia, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, intentando ser pragmático para el día a día, o sea, para el mañana, ¿no?, de una empresa que no puede, a lo mejor, esperar a que se sucedan todos estos acontecimientos deseables,
¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer, ¿no?, dentro de este marco? ¿Qué oportunidades le puede ofrecer China, ¿no?, en este contexto para el futuro? ¿Pueden verdaderamente las empresas españolas desarrollar actividades y su relación con China o no? O sea, China importa por su mercado e importa porque sus empresas y sus instituciones están cada vez influyendo más a nivel internacional. O sea, las empresas, estén o no expuestas directamente al mercado chino, están expuestas a China y lo van a estar cada vez más en sus mercados tradicionales. Entonces hay que aprender a competir y cooperar con los chinos y hay que ver cómo se hace esto, ¿no? Dentro del marco del plan quinquenal y entre todos los sectores que hemos estado describiendo, ¿no?, en los que China está intentando dedicar más recursos, pues lógicamente las empresas españolas tienen oportunidades cuando tienen un producto, un servicio verdaderamente diferenciado. O sea, tienen que ser empresas muy competitivas, tienen que ser empresas además muy dinámicas, dispuestas a estar expuestas a uno de los entornos más, aunque hay mucha influencia del Estado, la competencia es feroz, ¿no?, en el mercado chino. Y una empresa expuesta a ese mercado tiene que tener capacidad constante de adaptación, de innovación, para permanecer. Pero aquellas empresas que tienen esa capacidad, y no hace falta que sean grandes empresas, es necesario que sean empresas con los recursos necesarios, si son capaces de competir e integrarse en las cadenas de suministro de empresas chinas en el mercado chino, pueden tener oportunidades también de desarrollar negocio en otros mercados, ¿no? Y estamos viendo ya ejemplos, ¿no?, de empresas españolas que llevan décadas trabajando en China, por ejemplo, en el sector de automoción, en componentes, que se están viendo arrastradas, ¿no?, en este proceso de implantación industrial de grandes fabricantes chinos en el sudeste asiático, en América Latina, en Europa todavía en menor medida, ¿no? Pero bueno, por ahí verdaderamente puede haber oportunidades, ¿no?, para nuestras empresas y que puedan verdaderamente desarrollar negocio. Estar también en China es estar expuesto a un ecosistema de innovación tremendamente dinámico, ¿no? Y de hecho hay empresas internacionales y españolas que lo que están haciendo es ya aprender en China. Antes China era copiador, no quiere decir que no haya problemas de propiedad intelectual hoy en día, pero es un país tremendamente innovador. Y hay empresas españolas que ya han designado a sus responsables, a sus CTO, ¿no?, sus Chief Technological Officer en China como Chief Technological Officer a nivel global, porque realmente es el lugar en el que está habiendo más innovación, en el que pueden absorber, ¿no?, y proyectar hacia el conjunto de la organización todo lo que están aprendiendo, ¿no?, en un país tan dinámico como es el chino, ¿no? Pero bueno, todo esto también tiene una serie de riesgos. O sea, las empresas, esto que he descrito no está hecho para todos y desde luego las condiciones de acceso al mercado chino son muy complicadas. En muchos casos las condiciones de competencia son muy desequilibradas entre empresas locales y empresas extranjeras. El acceso a las licitaciones, a las compras públicas, la transferencia transfronteriza de datos, los problemas de propiedad intelectual siguen estando súper vigentes, ¿no? Y es un tema que claramente demuestra que el terreno de juego no está equilibrado, aunque nosotros estamos, por supuesto, permanentemente, ¿no?, apoyando a las empresas cuando tienen este tipo de problemas para solventarlos. Los riesgos a nivel político que también están influyendo, ¿no? Estados Unidos, China, la guerra comercial ha impactado a muchas empresas españolas que tenían actividad en China, actividad en Estados Unidos, en Europa, y están desarrollando su actividad con mucha incertidumbre. Taiwán, que es un tema que a lo mejor se abordará con posterioridad, el tema de Rusia, Ucrania, todo esto verdaderamente está generando, ¿no?, mucha incertidumbre a la hora de desarrollar actividad por parte de empresas españolas en China, y a veces hay empresas que no están preparadas o no tienen equipos o gente con el conocimiento necesario para ver cómo influyen verdaderamente todos estos elementos de la geopolítica en sus decisiones. Y bueno, desde luego estar expuestos a China es estar expuestos potencialmente también a las debilidades, ¿no?, algunas que se han estado comentando que en última instancia pueden acabar afectando. China tiene un modelo de apoyo
muy fuerte por el lado de la oferta a determinados sectores en los que están generándose burbujas. El sector inmobiliario es una gran burbuja, pero hay burbujas también en el sector de energías renovables, en el sector de vehículo eléctrico, y esto está derivando, por ejemplo, en guerras de precios salvajes que están impactando directamente a las empresas locales, pero también extranjeras, que están integradas en la cadena de suministro de estas grandes empresas que verdaderamente no pueden competir, ¿no?, a esos precios, están perdiendo dinero, con lo cual estar expuesto a China sí tiene sus atractivos y sus ventajas, pero también tiene serios riesgos y, lógicamente, esto no está reservado para cualquiera. Y ya lo último, que ya se está mencionando, es el tema de la inversión china en el exterior. Esto puede ser potencialmente una oportunidad para desarrollar cadena de suministro o arrastrar la cadena de suministro que ya existe apoyándose en las inversiones chinas que están llegando, pero esto también es un riesgo. Es un riesgo porque si no se condicionan adecuadamente este tipo de inversiones es posible que nos encontremos con eso que llamamos burbujas chinas en el exterior. Pero China, al final, lo que por naturaleza quiere hacer es fabricarlo todo en China y suministrar al resto del mundo. Si no puede hacer eso porque se levantan barreras, va a intentar hacer lo más parecido a eso, y lo más parecido a eso es crear centros de ensamblaje a nivel internacional, pero que el core tecnológico y el grueso de la actividad industrial con valor siga residiendo en China, ¿no? Y para intentar romper y evitar eso, y apoyándonos en el tamaño de nuestro mercado y en la dependencia que también tiene China de nosotros como mercado, creo que es importante que se trabaje de forma coordinada, que ese es otro de los grandes hándicaps que tenemos, de forma coordinada, para establecer verdaderamente una condicionalidad que permita que China ejerza ese liderazgo en determinadas industrias de una manera que verdaderamente genere valor, talento, transferencia de conocimiento y tecnología aquí. Muchas gracias. Ya nos queda muy poquito tiempo y yo no quiero dejar pasar el tema de Taiwán, que se ha mencionado un poco. Lo quiero dejar a Rafael que nos cuente. Es el gran riesgo geopolítico que hay entre las dos grandes potencias, entre Estados Unidos y China. ¿Cómo ves la situación actual? ¿Crees que la posición de Estados Unidos ha cambiado con esta administración? ¿Y qué probabilidades reales de que se produzca un conflicto armado ves para el futuro? Pues pregunta del millón, ¿no? Bueno, Una fácil. Primero, sobre el tema de la actitud de Estados Unidos, aquí la verdad es que como centra tanta atención el tema de Taiwán y cualquier cosa que hace Estados Unidos, es curioso porque hemos tenido temores del cambio de la posición de Estados Unidos en el término de que rompa la ambigüedad, pero por ambos sentidos, ¿no? Me explico, ¿no? La política, digamos, del statu quo de Taiwán actualmente es que Estados Unidos mantiene una garantía ambigua sobre la seguridad de Taiwán, en el sentido de que, digamos, apoya su defensa, pero no lo explicita para no animar, digamos, a las fuerzas independentistas en Taiwán. Bien, bueno, debido a cómo es Trump y, digamos, como su modo tan transaccional, desde que llegó, pues, sobre todo en esta segunda etapa, ha habido el temor a que utilice a Taiwán como moneda de cambio en sus negociaciones comerciales, ¿no? Sobre todo, bueno, aparte, como se está demostrando además que China tiene esta gran baza de los materiales críticos, a ver si por ahí podría compensar un poco, ¿no? Y, por ejemplo, hace poco hemos tenido bastantes movimientos en este sentido. La entrevista, digamos, telefónica que tuvieron Xi y Trump el 24 de noviembre, ¿no?, de cara a ver, coordinar sus agendas para seguir con la negociación comercial, parece que hablaban de Taiwán, ¿no? Y se filtró que Trump había dicho que comprendía que Taiwán era una parte importante y digamos, irrenunciable de la soberanía de China, y esto, digamos, acrecentó todavía más los temores, ¿no? Pero bueno, ¿hasta qué punto realmente Estados Unidos podría hacer esto? Yo soy muy escéptico, y de hecho lo que hemos tenido una semana después es temores por parte de China de justo lo contrario. El pasado 2 de diciembre Trump ha firmado el Assurance Implementation Guarantee Act, que, digamos, revisa la ley por la que establece, digamos, las relaciones con Taiwán de 2020, en el sentido de que va a fortalecer las relaciones, ¿no? De que se va a revisar, digamos, esta
digamos que Estados Unidos tiene unas limitaciones a los contactos oficiales con Taiwán y eso se va a revisar, digamos, para permitir estrechar los contactos oficiales. Por supuesto, China enseguida se ha quejado airadamente de esto. Y yo deslizo, hace poco hemos publicado una tribuna en la que deslizo incluso, no estará Trump intentando ser transaccional en el sentido contrario, ¿no?, de deslizar la ambigüedad en el caso de que vaya a hacer un apoyo más explícito de Taiwán. Pues no estoy en la cabeza de Trump y si eso esperamos, no me extrañaría que intente buscar bazas de todo tipo, ¿no?, y encaja mucho con su actitud un poco siempre de manejar distintos triunfos y de palancas en las negociaciones. Está claro que la importancia que tiene Taiwán es clave y es donde puede saltar este conflicto a nivel bélico, ¿no? Entonces, cualquier gesto, cualquier cosa que se haga, se mira con lupa, ¿no? En estos momentos yo diría que el statu quo sigue siendo el oficial, a pesar de todo esto que he contado, ¿no? Y esperemos que siga así. Por dar un dato de la probabilidad de riesgo, nosotros, digamos, vemos un riesgo bajo pero creciente, evidentemente, de este problema. No voy a detallar todas las digamos, infracciones del espacio aéreo y marítimo de la isla que ha cometido el ejército chino en el último año, pero está claro que hay una probabilidad creciente de incidentes, ¿no? Y no tiene incluso que acabar en un conflicto directo, podría ser un bloqueo de la isla u otro tipo digamos, de conflicto, no tan estallado. Daría el dato de una compañía colega, digamos, que tuvo una operación para asegurar en Taiwán y buscando el pricing de la operación, los análisis, digamos, que detallarán que la probabilidad de riesgo en los próximos 10 años es en torno a un 4 o 5%, que me parece bastante acertada, digamos, o encaja un poco con la visión que tenemos nosotros, ¿no? Es un riesgo relativamente pequeño, pero bastante significativo y creciente, ¿no? Y desde luego nos preocupa porque las consecuencias serían devastadoras, sobre todo si se produce el caso, digamos, más pesimista de un conflicto en el que interviene Estados Unidos y todos los aliados en la región. Esto supondría, pues, probablemente el cierre del estrecho de Malaca, un programa de sanciones con China pues, similar al de Rusia. Estaríamos hablando de la mayor recesión económica que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No tenemos mucho más tiempo, sobre todo si queremos dejar unos minutos para el debate. Una frase de cierre para concluir en medio minuto cada uno. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en que el siglo XXI lo va a marcar la rivalidad entre China y Estados Unidos y lo va a marcar en planos muy diversos. Y hemos hablado del económico, el comercial, el político, la búsqueda de aliados, la solución de crisis, el tecnológico. Pero yo me gustaría fijarme en uno, el ideológico. Es decir, ambos países están convencidos de que su sistema político es mejor que el otro. Antes los chinos, se hablaba de la convergencia, ahora los chinos no quieren saber nada de eso, ¿no? Y en el fondo se están enfrentando dos visiones del mundo. Una que piensa que para que un país prospere tiene que movilizar toda la capacidad de sus individuos, toda su capacidad de iniciativa, de riesgo, de libertad, y que para eso exige que la gente pueda pensar libremente, opinar libremente, expresarse libremente. Y otra, en cambio, que piensa que para que un país pueda sacar lo mejor de sí mismo, necesita tener una élite que controle políticamente el país, que no tenga una oposición interna y que sea capaz de movilizar todos los recursos del país hacia un determinado objetivo. La primera corresponde a un país cuyas raíces ideológicas y culturales están en Roma y en Grecia, y la otra a un país cuyas raíces están en Confucio. Es decir, ni una ni otra se van a pasar de bando. De modo que esa competencia la vamos a tener y va a ser la que nos permita entender muchas de las cosas que unos y otros hagan en los otros planos, el tecnológico, el militar y el político. Muchas gracias. Alfonso, en medio minuto. Wow. Yo no sé, suscribo lo que ha dicho el embajador. No, pero desde el punto de vista de nuestro día a día, ¿no? En la oficina, apoyar a las empresas que necesitan, ¿no? Orientación y apoyo para la toma de decisiones, es que hay que meter este conflicto y desde luego hay que meter a China en la ecuación. Hay que aprender a competir y a cooperar con China. No podemos vivir de espaldas a China. A veces determinados sectores rehuyen oír hablar de China. Ven complejo, muy competitivo, con prácticas desleales.
pero es que tenemos que confrontarlo y tenemos que ver cómo protegernos y también cómo sacar partido, ¿no?, de esa relación que en principio es desequilibrada con China, pero que si la trabajamos estratégicamente, yo creo que hay empresas que están verdaderamente preparadas para afrontar, ¿no?, un entorno incierto, pero un entorno que puede ofrecer oportunidades. Un poco optimista. Bien, muchas gracias. Rafael. Pues nada, yo me haría eco de lo que han dicho mis contertulios también. Nada, decir que es, como digo en el artículo, es la confrontación del siglo, no es algo que va a estar con nosotros durante varias décadas y que hay que convivir, como ha dicho Alfonso, las empresas tienen que aprender a adaptarse a este entorno, comprenderlo bien, la información y el análisis es súper importante y bueno, y desde este lado, desde CESTE, estamos dispuestos a acompañar también a las empresas. Muchas gracias. El coloquio termina aquí y además yo sé que el embajador se tiene que marchar, que tiene prisa. No sé si tenemos 2 minutos para el público pueda lanzar alguna pregunta. Veo ya al fondo. Sí, por favor. Hola, ¿qué tal, embajador? Bueno, ¿qué tal a todos? Soy Jaime Mejía, soy redactor de la sección de Economía del periódico. Mi pregunta era para el embajador. Hoy mismo un portavoz del Ministerio de Comercio chino ha criticado varias de las medidas comerciales impuestas por la Unión Europea frente al país, las ha llegado a calificar de discriminatorias. Mi pregunta es, ¿cómo puede Europa reivindicarse frente a China y al mismo tiempo no importunarla y no molestarla? Gracias. Los chinos, de los chinos. yo cuando estaba allá les decía a los chinos constantemente, mire, lo único que queremos es que las empresas españolas puedan hacer en China lo mismo que las empresas chinas hacen en España. Ellos me sonreían amablemente y decían, sí, lo entiendo muy bien, y no hacían nada. Entonces, tenemos que utilizar la baza del mercado de 500 millones de habitantes de alto poder adquisitivo. Y los chinos tienen que pagar un precio. Si no lo pagan, no van a hacer nada. Los chinos ahora mismo se sienten muy seguros de sí mismos. Primero por la forma en la que piensan que están ganando la guerra comercial con Estados Unidos, luego por el dato de las exportaciones. En un momento de aranceles, que las exportaciones hayan batido récords, claro, les hace sentirse muy seguros, ¿no? De modo que a los chinos hay que bajarles un poco los humos y decirles, bueno, de acuerdo, pues mientras no hagas lo que yo creo que tienes que hacer, tu entrada al mercado europeo va a ser más difícil de lo que hasta ahora ha sido. Tenemos tiempo para una más. Sí, buenos días. Soy Jorge de Saja, dirijo varias asociaciones empresariales, con muchas empresas clientes en China, y mi pregunta concreta es, a la luz de los hechos que varios de los ponentes han comentado, pues creciente prosperidad, al mismo tiempo una cierta desconfianza de la sociedad china después de las crisis inmobiliarias. A la luz de todo eso, ¿no hay ningún escenario que se contemple, aunque sea como posibilidad, de que el propio sistema político chino pueda implosionar y la sociedad china pueda buscar una cierta homologación política y de libertades con el resto del mundo? Estás muy buena para el embajador. Bueno, yo creo que no es el caso, pero en fin, por favor. Sí, yo lo veo complicado. Y además ha habido situaciones muy extremas, como la política COVID-0, que tú viviste plenamente, yo viví parcialmente. Y bueno, ahí un poco el contrato social parecía también que se estaba rompiendo, ¿no? Porque no había prosperidad económica y no había libertad política. Entonces, pero ni siquiera en ese contexto realmente se percibía, ¿no? Realmente que el sistema fuera a implosionar. Entonces, bueno, no sé, yo la verdad que lo veo complicado y da la sensación que va a haber Xi Jinping para rato, o sea, por hablar así un poco coloquialmente. Y ya solo una anécdota, creo, cuando estuvieron Xi Jinping y Putin el 3 de septiembre en la celebración, ¿no? Era el 80 aniversario, ¿no?, de la victoria sobre Japón. No sé si Putin le recomendó
le dijo algo así como que se podía llegar a vivir 150 años, ¿no? Cambiándose los órganos y tal. Sí. Bueno, no sé si esa conversación es real o no, pero da una idea de hasta cuándo, ¿no? Se imaginan en el poder algunos de estas personas. Yo lo siento, pero no hay más tiempo para preguntas. Después vamos a compartir todos una copa y quizá tengamos oportunidad de que sigamos preguntando a los ponentes que tan amablemente nos han ofrecido su tiempo y su conocimiento. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y os esperamos en otra.